Hoy concluimos nuestra serie que hemos iniciado en esto que llamamos el mes de la Reforma, que tradicionalmente hemos venido realizando desde que el Señor en su misericordia nos ha congregado, nos ha unido para dar testimonio desde este lugar de su gloriosa majestad. Y hemos tomado entonces mes con mes pasajes históricos de la Reforma para ver cómo el Señor en su fidelidad ha conservado a su iglesia y ha incluso, por qué no decirlo también, ha defendido a su iglesia. Y es así que entonces nosotros llegamos aquí. Por otra parte, estamos celebrando algo que gloriosamente y providencialmente nos tocó a ustedes y a mí. Perdón, no lo dije. Bueno, ¿sí? ¿Sí se oye el audio? ¿Sí? Sí. Perdón, hermanos. Me regreso, ¿verdad? Desde el inicio. Decía entonces que curiosamente estamos conmemorando 500 años de ese glorioso momento en el que las Escrituras volvieron llegar a las manos de la gente común, como usted y como yo. De que todos los que tenemos corazón sincero, espíritu crítico en el buen sentido de la palabra, podemos acercarnos a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Les comentaba en la vez anterior, nunca he entendido qué significa eso, de uno de los memes que andan ahora en moda, la palabra memes. ¿Cómo? No. Bueno, eso que digo, de los memes, ¿sí? Decía, o dice, ya dice, yo no creo en la reforma. Además odia a los reformadores. Pero gracias a los reformadores puedo leer la Biblia en mi idioma. Fue a partir de ahí, si ustedes entonces los recuerdan. Y esto es algo que nosotros debemos de ver, que esas Escrituras están al alcance ahora de nosotros. Y que si de veras somos sinceros, podemos acercarnos a él. Cuando nosotros leemos, como lo que acabamos de leer, recordarán en la parte introductoria del programa, en el versículo 12, y leemos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al volver a las Escrituras, vimos entonces en Apocalipsis 5, versículo 12, que a ningún hombre merece la honra. El cristiano no dobla la rodilla ante ningún humano, solo dobla su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no quiere decir que sea un anárquico, que no tenga en buena estima a sus autoridades. Las estima y las respeta, pero solo a Dios se le debe la gloria. Versículo 13 dice: y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Eso nos revela de inmediato también la soberanía de Cristo, no como una utopía espiritual mística, sino como la soberanía de Dios en la idea cosmonómica, cosmos, mundo, nomos, ley, del gobierno permanente de este mundo. Este mundo no camina al azar, este mundo no camina a tientas y a locas, está sustentado, está gobernado y está dirigido por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que han tenido que proclamar los reformadores. Y esto es lo que han tenido que defender los reformadores. Lo que tenemos que ver aquí, es cuál ha sido la posición de la iglesia frente a las dificultades de la manifestación de su fe. Un niñito una vez se acercó a un perrito y su mamá le advirtió: no te acerques porque te va a morder. Dice: no, míralo, está remensito. Bueno, lo que pasa es que se veía mansito. ¿Sí? El Señor ha dicho que seamos mansos. Y sí, somos mansos. Pero otros han pensado que en lugar de mansos somos mensos. Y esa no es. Porque hemos de ver a través de la historia de la iglesia que cuando ha sido necesario defenderse, la iglesia se ha defendido. Y a esto se llama apología de la fe. Y todo esto lo estuvieron haciendo permanentemente los reformadores. Vimos entonces de inmediato solo una fracción de la historia, el microcosmos de Wittenberg en Alemania. Y ya ahí, como decía Rohner, planta la tesis y la antítesis se levanta sola. La tesis de Dios, la palabra de Dios, fue implantada allí, y el dragón de 7 cabezas, aunque aquí solo asomó 4, se levantó. Y hemos visto cómo entonces Martín Lutero, como en el libro de Nehemías, ¿sí?, con una mano la espada y con otra mano pegando ladrillo, construyendo. Porque de inmediato, recordarán, hemos mencionado, escribió el primer catecismo para los jóvenes, 1527, para instruir a los jóvenes. Tradujo la Biblia del hebreo y del griego al alemán, para que el pueblo alemán común, el campesino, el aristócrata, el burgués que ya existía, ya afloraba la palabra ahí, todos pudieran leer las escrituras. Pero al mismo tiempo tenía la pluma en la mano para arremeter contra los revolucionarios, contra los pietistas, con cada una de esas olas que se levantaron. ¿Recordarán? Durante estos 4 domingos anteriores hemos hablado de ello y hemos expuesto de qué manera los reformadores respondieron a esas invectivas. Por una parte miramos, y recordarán, los poderes del ceremonialismo ritualista del papismo. Ay de aquel de que caía en las manos de los prelados papistas, era hombre muerto. Hombre citado por las autoridades eclesiásticas, era hombre en la hoguera. Y Lutero fue uno de ellos. Y fue una lucha encarnizada. Pero Lutero se escondió, presentó batalla. Vimos cómo entonces continuamente estuvo luchando contra 4 frentes al mismo tiempo, hermanos. Después vimos también que en el tren de la Reforma se subieron los grupos evangelicalistas radicales.
Y también tuvo que hacerle frente al espiritualismo evangelicalista. Los místicos, los que creen, ¿sí?, que entre más oran debemos de orar, que esto y con lo otro, que son mucho más santos que los demás, que si hacen esto o aquello serán mucho más santos que los demás. También Lutero les presentó batalla y a todos los remitió a las Escrituras. Otro dragón más que se levantó fue el revolucionismo, ¿se acuerdan? Por un lado, los profetas de Münster, atribuyendo que habían escuchado la voz de Dios. El Señor me reveló. Y todavía escuchamos hermanos que dicen esto, ¿no? El Señor me reveló. Este conocimiento, porque el hombre es un ser integral, es un hombre de fe. Esto fue aplicado a la política. Y entonces surgió, recordarán, ¿sí?, la llamada guerra de los campesinos. Y porque en un momento sus demandas eran justas, Lutero ciertamente los apoyó. Todos somos iguales delante de Dios. Y citaron, ¿qué? Las Escrituras, los campesinos. Creemos que nosotros, habiendo sido Dios creador, creemos que también tenemos derecho de cazar patos. O sea que imagínense que eso era solamente de la aristocracia. Y si un campesino cazaba un pato, ¿para qué creen que lo querría? Para comer. Y si un aristócrata cazaba un pato, ¿qué creen que hacía? Lo tiran, lo echan a los perros, etcétera. ¿Sí? Vean, matan y ya ahí se quedan. Matan por matar. Y entonces nosotros también somos parte de la creación. Hasta ahí Lutero les apoyó. Pero dentro de ellos mismos, ¿se acuerdan? Había un grupo radicalista, una residiva ahí, o un residuo allí de los profetas de Münster, que querían que la revolución, mejor dicho, la reforma fuera aplicada a la de a fuerzas, como nos evangelizaron los piadosos papistas aquí en México, ¿sí? Con la espada aquí, jalándolo de las greñas y échenle agua, ¿no? Y ya estás bautizado. Y así querían que fueran convertidos allá en Alemania. Cuando llegaron a este punto, entonces, Lutero ya no los apoyó, ¿sí? Lutero ya no los apoyó y entonces apeló a las autoridades a que cumplieran con su oficio. Entonces, pues ya, ahora sí que ya ni podía estar bien con uno, ni podía estar bien con el otro, ¿sí? Porque se nos ha enseñado a nosotros que seamos respetuosos de nuestras autoridades. ¿Cuál es el límite de nuestra honra, de nuestra reverencia y respeto a nuestras autoridades? Las Escrituras. Ese es el límite. Mientras nuestras autoridades estén sobre de ello, nuestros respetos para ellos. Y entonces allí fue donde Lutero apeló a la espada de la autoridad. Finalmente mencionamos el cuarto frente, recordarán, el humanismo en la filosofía de Erasmo de Rotterdam. Un monje, ¿sí? Recordarán, él era un monje, que hay una, no sé cómo es que opera esto, ¿sí? Hay una situación en la que hay algunos monjes y algunas monjas, ¿sí?, que les es permitido vestir de civil, que andan en la calle vestidos como gente común, como usted y como yo, pero son monjas y son monjes. Pero Erasmo era un monje, ¿sí? Entonces, mencionamos cuál era la posición también de Erasmo de Rotterdam. Primeramente, inclinado por los griegos.
y además tratando de unir a los dos frentes, entre comillas, religiosos que estaban separados en ese momento. Bueno, todo eso lo venimos explicando y lo desarrollando y argumentando, lo recordarán. Solo estoy haciendo un recuento para que entonces veamos qué es la posición de nosotros como iglesia. Después, hermanos, eso fue en 1517 y por esas fechas. Pero han transcurrido ya 5 siglos más. Han pasado 500 años más. Y de la misma manera que hace 5 siglos se presentó el surgimiento de movimientos antagonistas de la Reforma, hoy siglo XXI tenemos que entender que sigue habiendo frentes del antagonismo de la Reforma y que han logrado un alcance enorme en el macrocosmos de la civilización occidental. Porque en los tiempos de Lutero fue local, por eso mencionamos microcosmos de Wittenberg. Pero ahora es universal, sobre todo aquí del lado del occidente. El formalismo del ceremonialismo ritualista papista sigue siendo un fenómeno que no pertenece solamente al catolicismo papista, porque triste y lamentablemente este formalismo ceremonialista, ritualista, pietista, místico y supersticioso también existe en algunas iglesias nominalmente reformadas que se han enquistado en el conservadurismo y en el pensamiento reformado escolástico. Poníamos un ejemplo. Hay iglesias presbiterianas que han colocado en el lado del presbiterio unos reclinatorios para orar. ¿O no las han visto? ¿Sí? Si no las han visto, qué bueno, eso me dice que mandan de turistas, que nomás vienen aquí, que son fieles. Pero vean ustedes entonces aquí el lado místico, mágico que le han puesto. Que si te arrodillas, tu oración es más eficaz. Que si te acercas al altar, tu oración es más eficaz. Entonces ya le pusimos una poción mágica. Ya lo convertimos en amuleto. Mencionábamos también que dentro de las filas evangélicas hemos tomado también amuletos. Hermanos que toman una Biblia y la ponen de su coche, no sé cómo se llama, la parte está adelante. ¿Cómo? Así como ellos dijeron. En el tablero, ¿sí? Como que para que los proteja. Entre las supersticiones, yo recuerdo de las mamás, espero que las de ahora no, ¿verdad? Cuando salían a la calle y tenían que dejar a sus hijos en la cuna, había una costumbre de ponerle unas tijeras abiertas, ¿sí? En la almohada o debajo del colchoncillo, imagínense, se las clava. Bueno, hoy los cristianos no le ponen las tijeras, pero le dice la abuela a la hija: ponle a mi nieto una Biblia abierta en su cunita. Eso ya es superstición, hermanos. Claro que la palabra de Dios es poderosa, obvio, pero no es un fetiche, no es un escapulario. Es más, hasta el mismo rosario, que tenía solo una función de recordar cuántos Aves Marías llevas, cuántos Padres Nuestros has rezado, se ha convertido en fetiche, porque ahora lo bendicen y lo ponen allí en su coche. Siglo XXI. Gente intelectual, académica. Vean, ¿dónde estamos?
¿Sí? ¿Y por qué no decirlo, hermanos? Aún ha de incluirse el ecumenismo indiscriminado en el cual han caído algunas iglesias reformadas. Cualquiera, ese himno que nunca hemos cantado y espero nunca se cante aquí. De la misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás. No, no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, y punto, nada más. ¿Sí? Ha de recordarse que tanto Lutero como Calvino en su momento se opusieron a los anabaptistas y presentaron batalla tan enérgicamente como lo hicieron contra el papismo. Entonces no podemos nosotros abrazar un ecumenismo indiscriminado. No me importa que tú seas ateo, con que seas bueno, ¿sí? Con que te portes bien. No, lo siento, hermanos, lo siento. El Señor no le puso huesitos a mi lengua, ¿verdad? ¿Sí? Y no importa que seas, ¿cómo se llaman estos que ayudan mucho a los pobres? No, pero tienen. Sí. Lo forman los masones, ya era lo que quería decir. Sí, los masones, hermano. ¿Sí? No importa. ¿Sí? Aquí, hasta vamos a hacer una oración por ti. Cuidado. Nuestros respetos como persona, eso siempre será. Eso siempre. Pero fuera de ahí, no. Y esto es lo que ya no hemos cuidado, hermanos. El Señor dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Debemos convivir con ellos. Y si podemos, debemos apoyar y ayudarlos. ¿Sí? Pero espérate un momentito. Hasta aquí, nada más. Entonces, hermanos, lo que se puede ver como espiritualismo en el campo de la religión, de igual manera se puede ver como un movimiento revolucionario en el campo de la política. Este ya era el caso en los días de Lutero. El mismo Münzer, que había sido uno de los profetas de Zickauer, finalmente fue decapitado como resultado de su papel en la revuelta de los campesinos. La lucha contra las estructuras existentes es idiosincrásica, tanto para el espiritualismo como para el revolucionismo. También hoy en el siglo XXI se convierten en fenómenos paralelos, con la diferencia de que el espiritualismo contemporáneo ve la salvación solamente en las almas. Le interesan solo las almas, pero no ve que el hombre es un ser integral, completo. Que el mismo Dios que nos dio el soplo del Espíritu Santo, el ánima, es el mismo Dios que formó nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras células, nuestros tejidos. Ese mismo Dios, y la Escritura dice que vio Dios que todo lo que había hecho fue bueno y en gran manera. Así que usted tiene una barriga buena, porque fue hecha por Dios. Bueno, que nosotros le echamos a perder, esa es otra cosa. ¿Qué le mete usted a esa barriga? Eso es otra cosa. Pero de que fue buena, Dios la hizo buena. ¿Sí? El mismo Dios que nos dio el alma hizo nuestras orejas, nuestros ojos, nuestro rostro, todo. Dios ama su alma y Dios ama su cuerpo. Dios quiere su alma, Dios quiere su cuerpo, la totalidad de nuestro ser. Esta división no la hicimos nosotros, la hicieron estos espiritualistas. Por otra parte, el revolucionismo contemporáneo espera una utópica justicia social para el proletariado.
pero por medio de la anarquía. Ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. No, ese es solo un dicho, hermanos. No lo dice la Escritura, ¿sí? El juez es Dios, no nosotros, ¿sí? Así que debemos de tener mucho cuidado, y esos son frentes que a veces no los miramos. Se han puesto, son parte de nuestra cotidianidad, y no vemos entonces esa separación. La crisis de autoridad se ha extendido repetidamente en las últimas décadas en los campos de las universidades. Mucho de ello los maestros se lo han ganado, pero no siempre ha sido, y no siempre es así. Pero hoy hay alumnos que saludan a su maestro, que hubo esposo de la vaca. ¿Sí? Se ha perdido esa línea, hermanos, de oficio. ¿Sí? Y esta es una crisis de autoridad. Los mismos padres propician eso con sus hijos. No me veas como tu padre, veme como tu amigo. No, usted sigue siendo su padre. Usted está en oficio de padre y tiene autoridad sobre sus hijos. Obviamente, el límite es las Escrituras. Nada que esté contra las Escrituras estamos obligados a llevar. Pero de que hay crisis de autoridad, la hay, hermanos. No en México, sino en todo el mundo. Pero centrémonos aquí. México ya no ve con respeto a sus policías. Los hay unos y muy honrosos. Uno ve una patrulla y mejor se esconde. ¿Sí? Uno ve un diputado y es rímate para allá, ¿no? No me vayan a confundir. Hermanos, una crisis de autoridad. Porque ya no los podemos ver con amor y con respeto. Es mi representante, es el que me defiende, es el que habla por mí. Pero cuando les pasan las cámaras y los ven ahí, o los ve ahí con su celular, ¿qué están haciendo, hermanos? ¿No se supone que están trabajando? Y vean ustedes, hermanos. Lutero simpatizaba por los derechos de los campesinos oprimidos, pero cuando se volvieron culpables de insubordinación, intentó convencerlos de que mantuvieran la calma. Cuando esto no funcionó, repito, tuvo que apelar a las autoridades para mantener el orden. ¿Qué es entonces lo que nos toca a nosotros? Como comunidad reformada, tendremos que dar ejemplo en un mundo lleno de rebelión, lleno de anarquía. Los hijos ya no ven con reverencia y respeto a sus padres. Ven al papá como el ogro. Ven a la... Tú ya estás vieja, tú eres de otra época, tú ya no me entiendes. Ah, sí, pero calle para la colegiatura. Calle para pagar el celular. Calle para los tenis. Calle, para eso sí, ¿verdad? Entonces, ven, son cosas que nosotros tenemos que retomar y redirigir. Decía entonces, como una comunidad reformada, tendremos que dar ejemplo en un mundo lleno de rebelión. Un ejemplo de obediencia al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, porque a Dios le agrada gobernarnos a través de las autoridades que Él ha instituido. Pablo nos recuerda bien eso. Porque no haya autoridad establecida que no haya sido instituida por Dios. Cuando nosotros conscientemente, ¿sí?, minamos el oficio de una autoridad, estamos en rebelión, no solamente contra esa autoridad, sino contra Dios mismo, que los puso ahí.
Y el último enemigo que se ha mencionado y que deberíamos considerar aquí también es el humanismo. Hoy no vivimos un humanismo a la usanza de Aristóteles, de Rotterdam, de Teodoro de Beza, etcétera, y otros que también abrazaron esta corriente. Pero el hombre sigue construyendo imprudentemente la Babilonia de los últimos días, la gran ciudad que comercia con toda clase de mercancías preciosas en las almas de los hombres. La ciudad que una vez sería destruida en una hora, la ciudad de la confusión de lenguas. Así que la iglesia contemporánea de la Reforma, y entre ellas podemos mencionar la nuestra, el Mesías, en contra del humanismo, tendrá que proclamar la gloriosa majestad de Dios. Y al mismo tiempo, la iglesia tiene que proclamar y afirmar la pequeñez de la humanidad. Ese hombre que es el esclavo de su propia voluntad, se cree utópicamente libre, pero es un esclavo de sus pasiones. Ni puede ni quiere, dice la Escritura. Es incapaz de hacer cualquier bien y que tiende inevitablemente a todo mal. Por naturaleza está inclinado a odiar a Dios. Por naturaleza odia a su prójimo. Por bruto estás ahí. Por bruto solo eres tamalero. Por ignorante solo eres barrendero. Es su visión. Le han enseñado la supervivencia del más fuerte. ¿Será esa su misma posición? A menos que pueda renacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Permítanos entonces, hermanos, en este año de la conmemoración de 500 años de Reforma, ser alegremente positivos en la promoción de la herencia reformada que debemos valorar. Para el formalismo papista, nosotros tenemos una sola declaración: sola fide, solo la fe. No te necesito a ti, necesito a Cristo, solo a Cristo, solo mi fe en Cristo. Al espiritualismo, que apela a la revelación extraescritural, le decimos sola escritura, no hay más, solo la escritura. A la anarquía del revolucionarismo, que busca establecer una utopía mediante la violencia y por su propia fuerza, decimos sola gratia, solo por la gracia. Y para el humanismo, que glorifica a la humanidad, le decimos soli Deo gloria, solo a Dios se le debe la gloria. ¿Cuál debe de ser entonces nuestra posición? Quiero concluir entonces con esta frase: nuestra tarea apologética. ¿Cuál es esa tarea apologética que nosotros los reformados tenemos? Permítanse recordárselas, porque ya la hemos hablado y la hemos ponderado. La traigo a colación para un recuerdo nuestro. El apóstol Pedro nos insta para indicarnos la razón de nuestra tarea apologética. Primera de Pedro 3:15. Si alguien lo puede encontrar y leer, por favor. Primera de Pedro. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias. Miren, la idea viene un poquito atrás en el versículo, a partir del punto y aparte, en la última oración del versículo anterior, el 14. Por tanto,
Es una conclusión que está sacando el apóstol Pedro. Ya discurrió sobre lo que debe de hacer el cristiano, sobre lo que el lugar en que nos pone la Escritura a nosotros. Y ahora concluye. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y 2, y estad siempre preparados. La apología, la defensa, requiere una preparación. No lanzamos borreguitos a los leones. A un león le lanzamos un tigre, ¿o no? Esto se dio cuenta, por ejemplo, Oliver Cromwell. En su primera batalla contra los aristócratas, con caballos, con armaduras, diestros en el sable, junta campesinos, pues la primera batalla, ahí van para atrás, ¿sí? Ahí van para atrás. Oliver Cromwell comprendió esto y dijo, no, un momentito, véngase para acá, y me los empezó a entrenar. Yo lo he dicho, y me causa a veces problemas porque este es uno de mis grandes defectos, ser tan franco. Pero yo le he dicho al consistorio, al campo de batalla no se mandan reclutas, ¿sí? Primero se les adiestra, ¿sí? Y luego se les envía. Estad preparados para presentar defensa. En griego, esa frase dice pros apologian. Ahí está la palabra apologética. Estamos llamados a defender nuestra fe. Dios no quiere tibios ni cobardos. A los tibios los escupirá. Y esta es una comanda del Señor, ¿sí? Estar siempre preparados, ¿sí? Para presentar defensa. Y la palabra que dice, logon, defensa de la palabra, ¿sí? De la palabra. Podríamos seguir analizando, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, palabra por palabra y versículo por versículo. Solo les estoy recordando, hermanos. Aquí encontramos entonces, en este y otros pasajes, la razón de nuestra tarea apologética. En este otro segundo pasaje que vamos a leer, Romanos 12:2, lo que vemos es el desarrollo de nuestra tarea apologética. Cómo ésta se va desenvolviendo. Romanos 12:2, ¿ya lo tienen? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo me gustaría, hermanos, de veras, ir palabra por palabra? Pero solo voy a tomar 2 o 3. Primero, no os conforméis. En su uso, lo que él dice, conformar nos da la idea de pasivismo. Nos da la idea de, pues no me importa, confórmate. No, eso no quiere decir aquí. Eso no quiere decir aquí. No, aquí dice, lo que dice en griego es la partícula con, que en griego es sis, junto a, no, que no seas formado junto con el debido respeto, pero es lo que conozco. Que no seas formado junto con los de la UAM, que no seas formado junto con los del Poli, que no seas formado junto, no nos ha caído el 20, hermanos. No, es la verdad. No hemos visto ese horror, hermanos. Creemos que todo normal, ese es su triunfo. No estamos diciendo que sean unos ignorantes o que sean unos idiotas. No es cierto, hermanos. No ese es el punto.
porque tienen tanta inteligencia, pero como la tenemos nosotros también. Ellos son inteligentes, nosotros somos también inteligentes. La pregunta es, ¿cómo utilizamos esa inteligencia? ¿Cómo dirigimos esa inteligencia? Ese es el parteaguas, esa es la diferencia. A eso es a lo que me refiero. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. No os conforméis. Que no sean ellos los que te eduquen, los que te formen, los que te entrenen. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Así de sencillo, sin otra vuelta de hoja. La otra palabra que dice, sino transformaos. Esta no es una palabra desconocida para nosotros, porque nuestros maestros de biología nos la enseñan. Aquí, el griego utiliza esta palabra, yo creo que la van a identificar de inmediato. Dice metamorfuste. Metamorfosis. ¿Sí? Entonces ya una transformación radicalmente distinta a la que teníamos. Cuando el Señor nos renueva nuestro espíritu, renueva todo nuestro ser, entonces hay una metamorfosis, hermano. Y es lo que está pidiendo el Señor, una metamorfosis de nuestras vidas. Ahora bien, ¿a dónde va a empezar esa renovación? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación. ¿De qué? Ahí está el punto. Quítate todo ese wash de la cabeza, el coco wash. Con todo lo que te lavaron el coco, que el universo tiene millones y millones de años. Pues nos la creímos. ¿Sí? Nos la creímos. Quitarse eso, hermanos, no, en chino, ¿verdad? Pero dice Cristo, yo he vencido al mundo. Pablo dice también, lo recuerdo otra vez a los Efesios. ¿Renovaos en qué? En vuestro entendimiento. Sí, ya fui educado ahí. Dios me ama así. Me sacó de ahí como soy. Me sigue amando. Yo creo que si una mamá ve que su hijo cae en el lodo, ¿qué digo cae en el lodo? En una letrina, vamos a ponerle más aquí. Cae en una letrina. ¿Será por esto que esa mamá odia a su hijo? No, pues ya te caíste en la letrina, ya te besó el diablo. Ya. Porque cayó en la letrina, la mamá odia a su hijo. Pero ahora díganme una cosa, ¿lo abrazará y lo besará? Ah, no, ¿verdad? Primero, ¿qué? Te me lavas, te me bañas y luego vemos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Renovaos, transformaos. Eso es lo que no hemos entendido. Creemos que tal cual como venimos de allá, perdón la expresión otra vez, así a rajatabla, lo podemos aplicar a la iglesia. No, hermanos. Una nueva visión, una nueva cosmovisión. Híjoles, quisiera decirles lo que significa tono voz, pero lo dejamos ahí. ¿Sí? Sí, los de aquí no se han dado cuenta, pero ya llevo tercera parte de la audiencia dormida. Pero después vemos el resultado de nuestra tarea apologética. Segunda de Corintios 10:5. Bueno, Segunda de Corintios 10:5. Pero que sepa que sí hay respuesta. ¿Sí? Que sepa que sí. Derribando qué. No podemos dejarlo en su ignorancia. Nuestra obligación es proclamar la verdad y debemos declararle la verdad. Si no la cree, ya será otra situación. Pero nuestra tarea es derribar argumentos. Decirle, estás errado y con H. Bueno, no se lo digan así, díganselo de otra manera. ¿Sí? Derribando argumentos. ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez. El hombre cree que sabe, ¿o no? ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? Tú crees que sabes. Tú crees que tienes esto y no eres más que un ciego
pobre, tonto, etc. ¿Qué quiere que haga, hermanos? Y eso dice la Escritura. Ni modo que le voy a decir a un prietito de ojos cafés, qué bonitos ojos azules tienes. ¿Verdad que no? ¿Sí? A un chaparrito, ¡ay, qué grandote estás! Digo, claro que a mí me gustaría que me lo dijeran, ¿no? Pero ven, hermanos, no. Respetuosos, sí. Pero nunca sacrificar la verdad. Jamás. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es lo que debemos de tomar en cuenta. Derribando argumentos. Esa es nuestra tarea. Presentar la verdad frente a sus utópicas verdades. En conclusión, hermanos, ¿se acuerdan? En Éxodo, cuando el Señor llamó a Moisés para entregarle las tablas de la ley de Dios y que regresa, ¿qué encontró en el campamento? Idolatría, orgías, jolgorio. No, eso terrible. Y entonces Moisés les dijo: los que están por Jehová, júntense de ese lado. Y vinieron los levitas. Y entonces Moisés le dijo a los levitas: ahora vayan y lávenle los pies y bésenle los pies a estos traidores del pacto. No. Entonces ya llegaron a esa página. ¿Qué dijo? Tomen la espada. Y eso a los pietistas, ay no, ¿cómo crees? El amor de Dios, sí, Dios es amor, pero también es justicia. Yo les he dicho con mucha tristeza, ¿por qué no decirlo? A las mamás cuando me piden oración por su hijo, que le toque su corazoncito. Ustedes lo recordarán, ¿no? Algunas me lo han pedido y yo que les he respondido: no, lo que necesita es que se le aparezca con toda la gloriosa majestad de Cristo para que se le derritan las rodillas y se le vuelvan como agua o como patas de hilo. ¿Sí? Y para que necesite esta sutrera, ¿no? Bien, hermanos, el cristianismo es valeroso, es valiente, pero no injusto, porque Dios no permite injusticias. No es por pelear. Yo recuerdo que mi padre bien nos había dado, él nos había dicho: defiéndanse, no se queden callados. Pero ay de ustedes, si me entero que ustedes comenzaron la pelea, porque entonces sí, ya saben mis hijos cómo terminaban mis patoaventuras. Terminaban con una pela que me daban, todas terminaban así. Entonces la pregunta es, hermano, ¿con quién está? Aquí se lo pregunto. ¿De parte de quién está? Y es una pregunta directa, no es retórica. ¿Con quién está? ¿Con quién estamos? Defínase. Definámoslo. Pues sigamos entonces a Dios. Cristo dijo: el que conmigo no es. Vea entonces de qué lado se pone. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. No hay vuelta de hoja. Apocalipsis dice, como leímos: Dios vomitará ¿a quién? No quiere tibios. Defínase. Y finalmente Jesús le dice: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes. Entonces, hermanos, esta es nuestra tarea apologética. Este es el tiempo que nos tocó a nosotros vivir. Nuestros hermanos, muchos de ellos entregaron su sangre, entregaron sus vidas. Si nosotros no continuamos con esta lucha, entonces hacemos inmunda su sangre e inútil su vida. Así que, hermanos, 500 años de fidelidad de Dios. Quiera el Señor hallarnos a nosotros fiel. Entendamos y atendamos la demanda del Señor a nuestra tarea apologética. La lucha no ha terminado.
La lucha continúa. No solamente con el antagonismo de afuera, también lo tenemos de dentro, hermanos. Así que debemos de estar preparados y debemos de presentar defensa de la razón de nuestra fe. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre. Señor, nuestro corazón ha quedado estrujado y compungido. Nuestras lágrimas afloran porque nos damos cuenta que no hemos sido leales, Señor, a tu iglesia. Señor, que muchos de nosotros hemos sido traidores y nos hemos aliado con los cainitas. Nos hemos aliado con las filisteas. Y eso ha sido pecado. Y muchos de nosotros estamos pagando nuestro pecado. Por eso venimos aquí primeramente a pedirte perdón, a confesarte nuestro pecado. Como padres, no hemos estorbado a nuestros hijos, Señor, porque eso hizo David. Lo amó tanto hasta el consentimiento que jamás le estorbó. Y muchos de nosotros, en nombre del amor, toleramos los pecados de nuestros hijos. Nunca les dijimos: esto es pecado, esto no lo debes de hacer. Simplemente nos excusamos: es joven. Sí, es un joven, pero también pecador. Señor, lo mismo hemos hecho con la iglesia. Hemos tolerado pastores herejes, pastores inmorales. Hemos tolerado ancianos, diáconos, maestros, incluso hasta ladrones. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles. No hemos sido fieles a la apología de nuestra fe. Concédenos de aquí en adelante que estemos siempre preparados para presentar defensa de la fe. Y que estas nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, no caigan en los errores que nosotros caímos. Dios y Padre nuestro, que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.